Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Fractal Yoga, este espacio de conversación entre amigos, entre amigas, profesores y profesoras, en torno al yoga, a lo que nos provoca, a las preguntas, que nos provoca las reflexiones, las experiencias. Así que estamos en este nuevo capítulo. La semana pasada estuvimos en la quinta región con los amigos de Abasta. Hoy día volvemos a la región metropolitana, a Santiago. Vamos a tener una conversación que yo, en lo personal, esperaba hace mucho tiempo, la tenía ahí en mi mente, con Andrea. Ella es instructora, directora de Yoga Kanda. Vamos a conversar con ella de un montón de temas, pero específicamente de Tantra. Así que va a estar bien interesante la conversación del día de hoy. Voy a darle la bienvenida ahora a Andrea y que ella se presente para que la conozcan un poquito más. Hola Andrea, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Juan? Muy feliz y contento de tenerte acá en este espacio de conversación. Yo también, estoy muy contenta de encontrarnos en contexto virtual y hablar de yoga, me encanta. Sí, qué rico. Oye, cuéntale un poquito a la gente de la pregunta inicial, ¿ya? ¿Cómo llegaste al yoga? Todos tenemos una historia que nos llevó a la práctica esa primera vez que nos pusimos sobre el mar. ¿Cuál es tu historia en particular? Si nos puedes contar, también nos puedes contar algunas otras cositas de tu vida, si es que te dedicas a otra cosa aparte del yoga, ahí cuéntanos. Ya, mira, yo llegué al yoga más o menos como a los 27 años. Fui a dar, aunque tú no lo creas, mi primera experiencia fue en Bikram. Yo en esa época me dedicaba a la actuación en tabla y había terminado hace poquito una relación, un pinchazo teatral y había terminado y estaba así mal. Y una amiga me dice, ya, yo voy a Bikram todas las mañanas a las 7 de la mañana, vas a venir conmigo, te vas súper bien. Ok, dije yo, partí y me encontré primera vez con el cuerpo en lugar del sentir. Obviamente en el teatro el cuerpo igual tenía un rol importante, pero era como esta herramienta que yo utilizaba para comunicar algo, para mostrar una realidad, para comunicar algo. No era una conexión con mi propia corporalidad, mi propio sentir. Y llegué a Bikram y me encontré con mi cuerpo. Y me enamoré de lo que experimentaba al habitarlo así como estaba. Obviamente no me gustaba el calor, había una cosa que me incomodaba, los olores, la aglomeración de gente, pero enganché con la corporalidad. Y siempre he sido media curiosa, entonces me puse a investigar sobre el yoga. Y ahí me di cuenta que no era necesario estar en 42 grados de temperatura, haciendo siempre la misma secuencia. Había algo que igual me parecía agresivo en relación al cuerpo, me empezó a molestar el cuerpo, me empezó a molestar la zona lumbar, recuerdo. Hubo como una conjunción de cosas. Por una parte, empecé a entender que el yoga en verdad venía de una práctica espiritual, venía de una filosofía, y que no tenía que ser esta secuencia en este contexto como súper agresivo para mí. Y en ese momento dejé Bikram y me metí a otra escuela. Entré en ese momento al yoga. Y en paralelo fui pensando, ya, de repente me gusta esto, podría estudiarlo más. Me fui a Argentina, me fui a Buenos Aires y tomé una certificación express de un mes que me sirvió para hacerme una idea de todo lo que había debajo de esta disciplina y también para darme cuenta que una formación de un mes no me dejaba bien parada para hacer nada con el yoga. Pero sí para saborear un poquito más el yoga ya fuera de este contexto Bikram
Y volví a Chile y ahí decidí hacer mi primera formación anual, como mis primeras 200 horas en un periodo prolongado de tiempo, que me permitía como digerir e integrar lo que estaba absorbiendo. Y yo te diría que ahí es donde realmente empieza mi relación con el yoga. Siento que lo anterior fue como una antesala, fue como primera aproximación, pero con mi primera formación empecé realmente mi camino, siento yo. Y este camino de comenzar a practicar, podrías haberte quedado solo en la práctica. ¿Qué te llevó a avanzar hacia enseñar? ¿Cuál es la motivación ahí? Porque hay gente que practica muchos años y nunca busca enseñar, nunca toma como una profundización para además trabajar como desde la pedagogía, de enseñar el yoga a otros adultos. ¿Qué te llevó a hacer ese camino, a hacer ese recorrido, del practicante a la profesora? Yo diría que hubo dos factores. El primero, súper práctico, que yo sé que si quiero poder invertir mucho en algo, necesito poder llenar mi vida de eso, y el trabajar, para mí por lo menos, me implica usar muchas horas a nivel laboral. Entonces, trabajar en el yoga me iba a permitir vivir el yoga todos mis días, a cada momento. Entonces, fue ese mi pensamiento, me acuerdo perfecto de haber dicho como, me encanta esto, quiero hacerlo todos los días de mi vida, llenar mi vida con esto, y por hacerlo, una vida práctica era fue como la primera variable. Quiero llenar mi vida de yoga y para eso me voy a convertir en mi oficio. Y yo siento que en otro plano un poquito más profundo está la vocación de compartir. Para mí la pedagogía es compartir. Y siento que eso siempre lo tuve. Siempre quise como poder participar de instancias pedagógicas. Entonces, mi papá, por ejemplo, enseñaba, mi hermana enseña, y encuentro que hay algo muy bonito en el oficio de enseñar. Y eso también es algo que me hizo entrar en el yoga como a nivel profesional. Me gusta la docencia, me gusta la pedagogía. Ahora yo te conocí a ti, bueno, conocí a Pablo y conocí a la escuela de ustedes, espacios como de aprendizaje, primero de historia del yoga, donde aprendí mucho con ustedes, y después, ahora último, en un curso de profundización en torno al Tantra, ¿ya? Que es este concepto del cual se habla mucho en Occidente, pero siento que se habla con mucha como ignorancia en torno al tema. Por eso, desde ahí partió mi necesidad de poder tomar el curso de formación con ustedes, de poder entender que el Tantra era parte importante de lo que es hoy día el yoga, ¿ya? Bueno, de lo que es el recorrido histórico del yoga. Así que partamos por ahí, que me interesa como harto conversar, sobre todo contigo, que eres como una profesora, mujer. Siento también que el Tantra también aborda un aspecto importante que no se aborda en otras líneas de desarrollo del yoga, que es el aspecto de lo femenino. Entonces partamos por tratar de contar, de explicar, yo sé que puede ser complicado, qué es el Tantra. Porque bueno, tenemos la idea del Tantra en Occidente, que está relacionado con prácticas como sexuales de energía o manipulación de la energía sexual, ¿ya? Y bien esotérico, bien como oculto y místico. Esa es como la idea general. ¿Qué me puedes decir tú en torno al Tantra? ¿Qué es o qué deberíamos de tomar en cuenta cuando nos acercamos a su comprensión? Hablemos de Tantra. Ya, mira, yo siento que para hablar de Tantra es importante hablar o reconocer que en cualquier cuerpo de conocimiento siempre hay una relación súper íntima entre el cuerpo de conocimiento y la cultura donde ese cuerpo, o el contexto cultural donde ese cuerpo de conocimiento nace. Entonces,
Si es que partimos de esa premisa, que todo cuerpo de conocimiento nace de un contexto cultural, y para ese contexto cultural, y luego desde otro lugar recorremos la historia del yoga, nos vamos a dar cuenta que el yoga nace en un contexto cultural, en una clase, en un género particular. Y el tantra nace en otro contexto cultural, incluye otros géneros y genera una serie, por tanto, de transformaciones en la manera de abordar la búsqueda de conocimiento espiritual y de liberación o descondicionamiento, muy distinta a como lo hacía el yoga antes del tantra. Porque esto a lo mejor es muy teórico, pero ¿por qué siento que esto es importante de plasmar? Porque en el fondo el tantra lo que es como un contramovimiento o una reforma a la manera en que se entendía el camino espiritual a ese momento. ¿Ya? Y esta nueva manera de entender el camino espiritual incluye nuevas técnicas. Y estas nuevas técnicas y esta nueva manera de entender el camino espiritual son parte de cómo entendemos hoy día el yoga, pero como que quedaron camufladas, quedaron enredadas, ¿sí? Pero las técnicas que el tantra aportó en la historia del yoga y que hoy día están incluidas dentro del yoga, desde mi perspectiva, son las técnicas más potentes, son las técnicas que, comillas, nuestro contexto cultural son las que más necesita. El ser humano moderno, hoy, en este tiempo, yo siento que las técnicas que el tantra le aportó al yoga son las técnicas más necesarias. Y básicamente, ¿cuáles son como los grandes reformas o los grandes cambios que el tantra aporta en esta tradición del yoga? Bueno, por una parte, la inclusión. El yoga antes del tantra era un yoga de hombres, era un yoga de hombres realizantes, y era un yoga que lo que buscaba era la separación o la renuncia o desidentificación en relación a la vida, al cotidiano, a la carne de la vida. Y si tú miras eso, nos damos cuenta que es súper distinto al lugar donde estamos hoy día como seres humanos. Somos renunciantes, el 90% de los practicantes son mujeres, y el gran vacío, la gran necesidad del ser humano hoy día es cómo traer los sacos la vida en sociedad mundana, el sistema capitalista en el que estamos inmersos. Eso por una parte. Luego está también la comprensión o el foco en donde estaba puesta la práctica. Antes del tantra, el foco de la práctica era chitta, era la mente. Cuando aparece el tantra, el foco empieza a estar no solamente en este aspecto, en este plano psíquico, mental, sino que empieza a estar también en el cuerpo de energía. Empieza a aparecer las nociones de prana, empieza a aparecer el prana como un vehículo de liberación. Y empieza a aparecer además todo este universo de las divinidades, de los arquetipos sagrados, que también son parte importante del tantra. Y así hay un sinfín de herramientas que el tantra aporta, y las aporta porque el contexto cambia. El contexto, no podemos separar la tecnología del contexto en el cual la tecnología nace. Eso, entonces el tantra básicamente es una reforma en la manera, es un movimiento espiritual que saca la espiritualidad del género masculino, saca la espiritualidad de la clase brahmánica
incluye a todos los elementos o seres humanos de la sociedad, incluyendo mujeres, por supuesto, incluyendo también géneros fluidos, ¿ya? Todos tenían cabida en la práctica del Tantra. Y aparece también, es algo que a mí me apasiona, este cosmos sagrado, estos arquetipos sagrados. Porque si vemos el yoga antes, todo el mapa del Samkhya define la realidad hasta el alma individual, la conciencia individual, ¿no? Sí. Pero en el periodo del Tantra, por sobre Purusha y Prakriti, conciencia individual y naturaleza, aparece todo un universo que también es parte del camino espiritual. También es parte de este camino de despertar. Este también es otro cambio importante cuando el Tantra viene e insemina de alguna manera el yoga. Eso es como así, esto es lo que me nace en este momento. ¿Por qué crees que, a diferencia de la forma en que llega, por ejemplo, el yoga de Patanjali a Occidente, ¿por qué crees que el Tantra llega a Occidente con este como componente tan esotérico y tan centrado en lo sexual, siendo que eso es solo un aspecto de las prácticas tántricas, y todo lo que tú me estás contando ahora como que no parece que no hubiera llegado a Occidente? Sé que en parte es porque como el estudio de los textos tántricos es muy reciente y hay mucho que todavía no sé, ni siquiera se traduce, pero deben de haber otros aspectos también como relacionados con las características culturales de nosotros como occidentales para haber como tomado el Tantra desde esta visión como más, si bien se rescata el cuerpo, pero al tiro lo llevamos como al aspecto netamente como sexual. Entonces, pero se pierde todo lo demás. También, no sé, pues me imagino, puede ser como una respuesta a las corrientes conservadoras de Occidente también. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que son justamente los puntos que tocaste, Juan. Por una parte, y esto también siento que es como súper importante de tener en cuenta, que lo que nosotros empezamos a recibir como cultura occidental de India es un 1% del cuerpo de conocimiento indio. Luego, ese 1% fue traducido originalmente por personas que no habían participado de la cultura india, y gran parte del conocimiento o de la comprensión de los textos nace de la transmisión oral. Entonces, están los textos, pero estos textos, la manera de poder realmente comprenderlos es acompañarlos de una transmisión oral. Es ir volviendo los cuerpos a través de una práctica, de una disciplina. Pero si yo saco la tradición oral, no participo de las prácticas, solamente tomo el texto, es súper fácil de malinterpretar. Por otra parte, el otro punto que mencionaste es que a qué cultura es importado este cuerpo de conocimiento, ni siquiera cuerpo de conocimiento, estos textos, a qué culturas son importados, y son importados a una cultura que está justo en el momento de retorno al cuerpo. Era una cultura que venía de renacimiento, volviendo bien atrás, ¿ya? En el fondo está el renacimiento, en el fondo aparece la ciencia, empezamos a subir a la cabeza, el conocimiento, la cultura occidental empezó a crecer en términos de conocimiento, se produce esta separación del cuerpo, después viene la revolución industrial, mayor separación del cuerpo y la naturaleza, y como contramovimiento a esto, cuando empieza como a hacerse más recurrente el flujo entre Occidente y Oriente, en Occidente había un movimiento que reclamaba el cuerpo, que decía no es ciencia, no es información, no es cabeza solamente, no es máquina, no es productividad, hay un cuerpo. Y desde ese lugar, obviamente, se empiezan a interpretar los textos, y obviamente
empiezan también a malinterpretar, yo creo que es una conjugación de esas dos variables. Claro. Y en términos como, volvamos al tema de las técnicas que tú crees que son más adecuadas para el contexto actual, que eso es como importante dentro del Tantra. Si yo a alguien le digo, estoy practicando Tantra, lo más probable es que y diga, yo también quiero practicar Tantra, va a tratar de buscar, y en realidad no hay escuelas tántricas en Chile, y no sé si en Latinoamérica hay, como si hay un montón de otras escuelas que florecen en torno a ciertos como estilos, está lleno de escuelas de Ashtanga, de Bikram, bueno, también está lleno, que ahora le cambian el nombre por toda la polémica en torno a Bikram, se llama Hot Yoga. Entonces está lleno de otros tipos de yoga, de Hatha, no se les llama Hatha, algún estilo. ¿Por qué no hay escuelas como tanto? A ver, ahí hay que, como, siento que hay que aclarar dos términos diferentes. Uno es el Tantra, ¿ya? Y otro es el Tantra Yoga. El Tantra Yoga es una herramienta o es un sistema de práctica dentro del Tantra. Podríamos hablar, no es el término correcto, pero podríamos entender Tantra como una visión espiritual, ¿ya? Con diferentes líneas de práctica o metodologías de práctica. Una es la ritual, esa es muy importante, muy importante. Si es que vamos a hablar de Tantra propiamente tal, el ritual es el corazón, ¿ya? Y existen también otros sistemas, otras maneras de trabajar el Tantra, y una de ellas es el Tantra Yoga. Y desde el Tantra Yoga sacamos estas herramientas, ¿cierto? Que son las que después entran en el yoga. Entonces, no hay Tantra en Occidente porque el Tantra en sí es tan complejo, el ritual es sumamente complejo, es una ciencia, ¿ya? Entonces, esa transmisión la tienen contados con los dedos de una mano acá en Occidente, porque básicamente para poder participar de ese aspecto del Tantra tienes que entrar en la cultura india. Okay. Ahora, el Tantra Yoga es algo que sí es accesible, ¿ya? Y yo creo que no está presente en Occidente porque la academia en torno al yoga es muy reciente, en torno al tantra es muy reciente. Siento que la preconcepción del yoga, lo que nosotros entendemos de yoga, es muy fuerte y está muy anclado en el trabajo de posturas. Por lo tanto, el tantra yoga, si es que tú le preguntas a una persona cualquiera como ¿qué es yoga? Postura. Si tú le dices yoga, cerrar los ojos, visualizar una luz que se mueve de acá para acá y recitar una palabra en un lenguaje que no conoces, no se va a entender como yoga. Entonces yo creo que la visión de yoga que existe hoy día en Occidente todavía es muy reducida, está muy acotada a lo físico, a lo grueso. Y por eso el Tantra Yoga también todavía esta cosa como rara, que como que sí hago Tantra Yoga, pero no sé muy bien qué es, no lo enseñamos porque no vamos a tener alumnos si es que los sentamos en el mat a visualizar y a recitar. Yo creo que están las dos cosas, un conocimiento que recién se está abriendo, es un conocimiento que recién se está empezando a entender, pero además es un conocimiento que para quienes enseñamos yoga nos es difícil introducir porque la palabra yoga tiene demasiada carga hoy día y esa carga no coincide con lo que el Tantra Yoga es. Esa es mi perspectiva. Eso es lo que yo creo. Sí. Se me vinieron varias preguntas a la cabeza mientras estabas como hablando de diferentes temas. Voy a lanzar los temas y tú ahí ves cuál tomas, ¿ya? Primero, el tema de que recientemente está el tema del estudio de la historia del yoga en general y más reciente el tema de la historia del Tantra.
Y ahí hay una línea importante que tiene que ver con el tema del género dentro del yoga, ¿ya? El género en términos de esta paradoja de que el yoga como más tradicional tiene esta línea muy como patriarcal, pero la mayoría de la gente que practica yoga son mujeres. A mí me pasa también como que siento incluso que hay más profesores hombres que profesoras mujeres. Esa es la sensación que tengo yo. Pareciera que las figuras más importantes siguen siendo hombres en la transmisión del conocimiento del yoga. Entonces eso es como, wow, es como importante darle una vuelta y preguntarse, ¿no? Y lo otro, como que ahí se produce una paradoja a mi modo de ver. Siento que en Occidente estamos muy desconectados del cuerpo y por eso practicamos tanto asanas, por eso nos llama tanto la atención el asana. Hacer ese camino, y creo que eso es el rol como de los profesores, de transitar desde el asana hacia el resto de las técnicas yógicas, es súper importante. Pero pasa lo que dices tú, las escuelas empiezan, como estamos viviendo en un sistema donde todos tenemos que sobrevivir y ganar dinero, como que pareciera que el dinero está solamente en la práctica de asanas. Entonces tú, no sé, pues me pasó a mí, por ejemplo, traté de levantar un horario de práctica solo de pranayama y nadie preguntó por el horario de práctica de pranayama. Entonces ahí lograr ese equilibrio entre que la escuela, si quienes vivimos del yoga, sea rentable, pero también poder como avanzar o guiar a los practicantes hacia otras técnicas aparte de asana, que es súper necesario porque el cuerpo es importante, pero también es importante todo lo otro, lo que está detrás, lo más sutil. Salieron como esas dos cositas, el tema del género y el tema de asanas y cómo sobrevive la escuela. No sé, tú tienes una escuela también, tienes que sostenerla, no sé. Me surgieron esa idea. Están buenísimos los dos puntos, porque para mí esos dos puntos de reflexión justamente surgieron cuando entré en el Tantra, o cuando entré en el Tantra Yoga. El primero, el tema de género, lo encuentro heavy, porque por una parte está esto que hablaba, esto que mencionaba inicialmente, de donde las primeras sistematizaciones de yoga nacen de cuerpos-mentes masculinos para cuerpos-mentes masculinos en una cultura gobernada por lo masculino. Entra a Occidente y sucede exactamente lo mismo. Los grandes portadores o los grandes como referentes en yoga son figuras masculinas. Y quien enseña siempre enseña desde su propia comprensión y su propia experiencia. Puedo regularlo, puedo ordenarlo, puedo tratar de expandir esa experiencia para poder llegar a más personas, pero siempre va a estar mi filtro personal. Y yo siento que el hecho de que hoy día la práctica de yoga, a modo general, tenga el tono que tiene, es en gran parte porque es experimentada y transmitida por estos referentes masculinos. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que la comprensión masculina sea inferior a la comprensión femenina, para nada. Solamente estoy diciendo que hay un filtro ahí, hay un color ahí. Mira. Siento que está también ahí latente, y esto tiene que ver con por qué no hay más Tantra Yoga. Siento que esto no es una hipótesis personal. Siento que también parte de lo que ha hecho que el Tantra Yoga tal vez no despierte tanto es que la impronta del Hatha Yoga ha sido muy fuerte. El Hatha Yoga, estoy hablando del Hatha Yoga tradicional, ha sido muy fuerte. Y el Hatha Yoga tradicional es sin duda una tecnología creada para cuerpos masculinos. Es sin duda una comprensión, una tecnología que resuena mucho mejor para el cuerpo-mente masculino.
Y el Tantra Yoga es una visión que, es una tecnología que resuena súper bien con cuerpos, mentes femeninos. Entonces, si los portadores son masculinos, el elemento con el cual más se va a relacionar más va a ser el Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga es súper distinto al Tantra Yoga. Tienen cosas en común, pero las aproximaciones son súper diferentes. Entonces, yo creo que el que las voces masculinas en yoga sean las dominantes también van quitando la comprensión incluso de asana, ¿ya? Van haciendo como más hatayógica la práctica de asana, siendo que podría ser mucho más entendida desde la perspectiva del tantra y el tantra yoga. ¿Sí? Entonces yo creo que sí, hay algo ahí que es importante en qué es lo que prima en el mundo del yoga hoy en día. Y por otra parte, el tema como de rentabilidad, que hoy día yo no paso un tachito pidiendo colaboración, digo del alimento que dan. A mí me llegan ingresos y yo con esos ingresos costeo mi vivir. Y como profesor, como directora de escuela, esa parte también para mí pesa. Y de alguna manera siento que todos los profesores tenemos, como dices tú, que abrir más cancha al trabajo con el cuerpo, el trabajo de asana, que al práctico útil. Sí, es muy marcado eso. Sí. Quería... Y por ejemplo también, y esto súper desde mi experiencia, es como, yo durante mucho tiempo practiqué Vinyasa Krama, bandas, pranayama, desde una visión, que era mucho desde la exigencia, como esta cosa, como la cosa hatha yoga del esfuerzo, de tapas, ¿no? Eso está metido, si es que en el fondo sales de las franquicias modernas, entras en las prácticas tradicionales, lo primero con lo que tú encuentras es con el hatha. Claro. Y el hatha es tapas. Y el tapas es fuerza, es esfuerzo. Y en mi experiencia, a mi cuerpo femenino, a mi energía femenina, en algún minuto eso dejó de hacerle tan bien. Y ahí fue donde empecé esta búsqueda, y fue en la aproximación del Tantra Yoga donde siento que de alguna manera pude llegar mejor a mi cuerpo, llegar mejor a mi energía en particular, abordar los aspectos y las maneras en las que mi energía se expresa, muchas de ellas asociadas a emocionalidad. Entonces, es como que encontré en el Tantra Yoga un lugar de resonancia mucho más apropiado para mis cuerpos. Y eso me fue como alejándome un poquito del hatha. Me entregó muchísimos frutos. O sea, la disciplina, el rigor, capacidad física, foco, agni, fuego interno. Pero hubo un minuto que había necesitado otra aproximación para seguir avanzando en mi camino. Entonces me parece interesante esto del hatha y del tantra, como de observar. Y también como, ¿por qué se resuena tanto con el hatha? Además, en una cultura donde la fuerza es el gran valor. ¿Sí? Como que siento que hay algo también ahí que tiene que ver con dónde está llegando el yoga, qué es lo que valoramos como cultura. Eso también es lo que hace que algunas técnicas prosperen y otras no prosperen, no sean rentables y no sean difíciles de compartir. Y hoy día en tu escuela, ¿cómo lo estás haciendo tu enseñanza hoy día? ¿Qué sientes que pide la gente? Igual yo he visto, a través de Instagram, tu práctica igual como que tiene un componente, lo que enseñas tiene como un componente bien restaurativo, a veces de movimiento, pero también incluyes como harto pranayama, meditación. Tratas como de hacer como una simbiosis entre todos estos aspectos. Sí, mira, trabajo principalmente a nivel de cuerpo físico, trabajo principalmente el Vinyasa Krama, pero
dentro del Vinyasa Krama está incluido asana, pranayama, meditación, en el fondo estas mismas técnicas, donde yo siento que de alguna manera cambió el tono de la escuela fue en la visión o la comprensión y lo que enfatizo en este método, ¿ya? Que es lo que en el fondo se entiende como la visión. Entonces, mis técnicas siguen siendo el Vinyasa Krama y muchas técnicas del Hatha Yoga, pero la visión, y que yo le doy como bombo en fiesta en clase, yo creo que los alumnos deben querer matar, estoy todo el rato transmitiendo la visión del Tantra. Estoy todo el rato transmitiendo la visión de los cuerpos y de la conciencia y la materia del Tantra. Y eso es lo que me ha permitido de a poquito ir como estratégicamente ampliando este abanico, porque la visión de los alumnos cambia, puedo empezar a introducir técnicas diferentes y ya no son recibidas con lata, que fome, que es esto, no puedo utilizar, sino que como hay una visión que ha estado creciendo en los alumnos sin que ellos se den muchas veces cuenta. Estas semillitas nuevas que a veces traigo tienen mejor acogida. Y en relación a lo que decías, traté de vivir este horario, a mí me pasó, creo que me ha pasado la mitad de los años que he abierto un horario y lo he tenido que bajar. He abierto un horario, tenía. Pero este año, por primera vez, mantuve un grupo, que es el grupo de profundización, donde introduzco estas técnicas, introduzco visión y teoría, y estuvo estable todo el año. Y tanto así que me pidieron abrir otro horario. Los mismos alumnos me dijeron, ¿y podría ser solo de pranayama y meditación? Y yo quería morir de emoción. Lo lograste. Después de tan solo 7 años en que no logró prosperar, voy a intentarlo el próximo año. Pero ahora es como que los alumnos ya lograron como abrir esa ventanita. Obviamente no están, no tienen la misma confluencia, la misma asistencia que las prácticas del fuerte es el trabajo con el cuerpo, pero hay un porcentaje que me permite sostener ese horario, recibir remuneración apropiada para mi tiempo, para mi energía y poder seguir invirtiendo allí. Entonces, yo siento que hay que invertir un cachito antes, como mostrar la belleza, porque a mí es lo que me pasa. Es tan lindo, me encuentro que es tan maravilloso que quiero que el resto de la gente lo vea. Y hablo y converso y discuto y les muestro. Y esa, comillas, inversión, yo siento que en algún minuto da frutos. Personas que tienen que dar frutos. Claro. Mira, me estaba acordando de una conversación que hemos tenido también nosotros, pero que la tuve con los chicos de Abasta también, de la quinta región. Estábamos hablando de la importancia de, en términos como sociales, de construcción de comunidad, en términos como generales, porque estamos como tan fragmentados, la importancia de construir comunidad dentro de las escuelas de yoga, porque hay como una sensación de que en el yoga, o parte de la oferta de yoga, como que te vendieran una experiencia a la que tú vas, la tomas y estás una hora ahí, te guían en una clase súper guiada y después te vas y tuviste la experiencia de yoga, que era como el paralelo de ir a hacer rafting, donde tú bajas un río con rafting, con guías y todo, pero en realidad tú no sabes si te sacan el guía y te sacan todo, como que en realidad no hiciste rafting. Fue como algo, fue como la experiencia del rafting, pero no fue. Entonces, conversábamos en eso, porque la necesidad de construir como comunidad, más allá del mat, más allá de la unidad, que es un poco lo que te pasa a ti, tu escuela no es grande, como de 40 estudiantes, sino que es pequeña y te permite hacer como este trabajo de conversar con la gente después de la clase, de conocer como más en profundidad, ellos también conocerte a ti. Y ahí poder sostener como este espacio de comunidad donde, no sé, también puedas trabajar otro aspecto, juntarse a leer texto, no sé, hacer como
enriquecer la práctica y también que esa práctica permee lo social, que salga como del espacio de la hora de práctica. ¿Tú crees que se puede hacer más en escuelas pequeñas que en grandes escuelas donde están como las marcas y es más difícil hacer? Tú lo haces en la escuela, o sea, porque además que yo los conozco, entonces yo sé que ustedes lo hacen y es como distinto, como se puede como profundizar más. Sí, totalmente. Yo siento que hay como dos aspectos o sea, me encantó la imagen del rafting. Claro. Me encantó la imagen del rafting y el concepto de experiencia, como esta experiencia momentánea. Claro. Y sí, yo siento que justamente para transitar del yoga como esta experiencia momentánea, como esta experiencia de espiritualidad y bienestar momentánea y breve, y que el yoga de verdad empiece como a cambiar nuestra experiencia de vida, es necesario, por una parte, la comunidad, yo siento que entendía desde esto, desde lo que estamos haciendo nosotros, desde la conversación, desde el compartir conocimientos, desde el compartir experiencias, y ahí es donde empezamos a entrar en el yoga en un plano más personal, más humano, y no esta cosa como hay una palabra, como entretención o como estimulación de 1 hora y cuarto. Siento que también el estudio es como súper importante, porque es lo que nos empieza a abrir la comprensión del yoga desde esta cosa práctica, desde este conjunto de técnicas, a estas raíces y estos fundamentos. Y el otro aspecto que también creo que es importante ahí, Juan, es como empezar a entender el yoga como este proceso de reconocimiento, como el empezar a inculcar y a mostrar. Eso es lo que empodera a la persona cuando tú le dices, el yoga no es algo que hace. El yoga es una manera de empezar a relacionarte contigo, que es diferente, y para eso tienes que empezar a observarte. Y al observarte vas a tener que empezar a encontrar, a limpiar, a mover, a encontrar nuevas técnicas más apropiadas. Entonces hay algo también necesario para ese empoderamiento y por tanto la posibilidad de que el yoga salga del espacio del mat, que tiene que ver con la autoobservación, la autoindagación, con lo que se llama tarka. Y ese proceso es difícil como de transmitir en una clase. Ese proceso pasa cuando conversas con alguien, cuando estudias con alguien. Ahí los alumnos conocen este proceso que está detrás de la práctica. Todos los que llevamos un buen tiempo somos autorreflexivos, ¿cachai? Pero para una persona que no es autorreflexiva, hay que mostrarle eso, hay que compartirle eso, hay que decirle, mira, así también se vive la vida. Y eso es lo que va sacando el yoga de la práctica formal. Y va como entrando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en el día a día, cuando vamos manejando a la pega, cuando vamos en el metro, en la micro. Estamos ahí mirando, sintiendo, reconociendo cuerpo. Pero eso no es lo habitual en sociedad, y por tanto es necesario, yo siento, quienes enseñamos yoga, mostremos esa otra manera de estar en la vida, la comportamos. Sí. Quizás voy a volver un poquito atrás, ¿ya? Porque algo que me encantó de tomar el curso de Tantra con ustedes fue que pude entender bien la diferencia entre la filosofía dual y la no dual, ¿ya? Dentro del yoga, pero dentro de la visión del mundo, como las posibilidades que te abre a nivel como incluso de cambio social. A mí siempre me importa como el tema social, el entender como el mundo desde una visión no dual. Y yo lo entiendo, pero a mí todavía me cuesta explicarlo. Entonces, qué mejor que estás tú acá
para que puedan conversar un poquito de esta diferencia entre la filosofía dual, podemos partir desde el yoga, y esta filosofía no dual, porque usted, bueno, tú la descubriste y te quedaste ahí, y eso es lo que buscas transmitir, que a mí me hizo mucho sentido en el curso de Tantra. Eso. Bien, vamos a ver si puedo explicarlo bien. Sí, es como, yo sé que es difícil, me puse una pregunta, eso te quería preguntar al principio y ahora me volvió. Tengo que preguntar. Ya, mira, yo siento que para empezar a hablar de dualidad y no dualidad, primero hay que establecer algo, ¿ya? Que lo que nosotros entendemos como realidad es un entendimiento de la realidad. Es decir, lo que yo defino como realidad está definido en relación a una idea, un concepto. Y no existe una única idea o un único concepto. Hay múltiples. Entonces, hay múltiples lentes para entender la realidad. Dentro de estos múltiples lentes hay como dos grandes lentes. El lente dual y el lente no dual. Si yo me pongo lentes duales para entender la realidad, para entenderme a mí misma, voy a tener la noción o voy a sentir que existe una parte gruesa, una parte que es materia, que es mi cuerpo, que es mi historia, que es mi nombre, que son mis ideas, que son mis creencias, que son mis valores, que es básicamente toda mi vida pasada. Y hay otra cosa que es mi conciencia y mi esencia. Entonces, es como que desde la visión dual hay un núcleo, ¿ya? Y hay una periferia, ¿ya? Y no se tocan, no son unidad, están separados. Desde esa visión, yo tengo un cuerpo que trascender, tengo una mente que trascender, tengo emociones que trascender, tengo cosas a las cuales que renunciar para encontrarme con este substrato, esta esencia, esta conciencia. Desde la visión dual, además, se deduce que hay una fracción de la realidad que tiene valor o mayor valor y una fracción de la realidad que tiene menor valor. Estas son las implicancias de la dualidad. Está la luz, está la sombra, hay uno que tiene un valor menor que el otro. Si yo me saco los lentes de la dualidad y me pongo los lentes de la no dualidad, solamente hay un substrato o una materia. No existen dos, existe un uno. Este uno se puede mostrar, se puede expresar en un 2, en un 3, en un 1000. En medicina china se dice del 1 nace el 2, del 2 nace el 3, de los 3 nacen los 3000 seres. Entonces, qué bonito. Entonces, en la no dualidad solo hay unidad. Mi cuerpo, mis emociones, mi energía, mis recuerdos, mis proyecciones, mi esencia, todo eso es uno. Tiene distintos colores, tiene distintos matices, aparecen diferentes funciones, pero hay uno. Y hay un único gran valor. No hay una jerarquía. Hay distintas expresiones, pero esas distintas expresiones no están ordenadas jerárquicamente. Y por eso la no dualidad cuesta tanto en una cultura que viene de la visión judeo-cristiana, que es dual. Está el cielo, está la tierra. Está Dios, está el diablo, está lo virtuoso y está lo nocivo. Entonces nos choca mucho con esto. Pero eso sería como la manera de explicar la no dualidad. Todo es uno
con distintos grados, distintas cualidades de expresión, y no hay jerarquía. La dualidad, hay dos, los dos nunca se mezclan. Si lo miro desde la perspectiva del camino espiritual, tengo que renunciar a la materia para poder experimentar lo sagrado. Desde la perspectiva no dual, lo sagrado está en la materia. Lo sagrado está aquí, ahora. No está en otra parte. No tengo que renunciar. Tengo que reconocer lo sagrado, la expresión sagrada, la cualidad sagrada, en la cualidad mundana. Claro. Esa es una manera. Y la dualidad cabe dentro de la no dualidad, porque la no dualidad es una, marca todo. Entonces, la contiene. La contiene. Sí, sí, es como vuela un poquito la cabeza, porque estamos como en este otro paradigma mucho más racional, mucho más binario. Sí. Entonces cuesta como comenzar a mirar desde. Hay tantas preguntas. Ya, pero voy a ir cerrando y condensando porque llevamos harto tiempo ya y hay preguntas que siento que son súper profundas y quizás pueden dar para un nuevo encuentro. Pero quiero ir como a cosas más mundanas. Estamos saliendo de un proceso como muy raro que hemos vivido como humanidad, que fue la pandemia. La pandemia, el encierro, terrible para la salud en términos como generales. ¿Cómo lo viviste tú a nivel como personal, pero también a nivel de escuela? Porque de un momento a otro, yo me acuerdo, fui a hacer una clase a un hospital el lunes y el día miércoles ya no podía ir a hacer clase a ningún lugar. Entonces empecé a hacer clase online así de un momento a otro sin haber hecho nunca una clase online. El miedo también de quedarse sin el sustento para quienes vivimos de esto del yoga era cómo voy a seguir. ¿Cómo lo viviste tú y qué implicancias crees que ha tenido para la salud en general y el aporte que podemos hacer desde ahí quienes nos dedicamos a dar clases de yoga? Hay como hartos planos. Desde el plano más práctico, como más de formas, de actividades, me costó, pero me asustó mucho inicialmente el hacer clases sin como el feeling de los alumnos. Yo funciono en general cuando hago clases desde un lugar bien como de sensación y de intuición, y eso de alguna manera se cataliza en el encuentro físico. Entonces, cuando empecé a hacer clases online, me costó mucho como encontrar la manera de transmitir sin ese estímulo, ¿ya? Pero al mismo tiempo me hizo como de alguna manera recuperar también mi individualidad en el contexto de enseñanza, como el conectarme un poquito menos, el enchufarme un poquito menos, el mantenerme, con ellas, más centrada en mí cuando hacía clases. Y siento que eso, ahora lo veo en distancia, siento que eso fue algo que me ayudó, siento que algo que de alguna manera me hizo mejor profesora, no depender tanto del alumno, de su feedback, de su información, sino también desde este lugar de me centro, transmito. Entonces ese es algo bueno, pero el punto de resistencia me costó. Desde el punto de vista económico fue súper difícil. Bueno, afortunadamente mi familia me apoyó. Alumnos también los alumnos apañaron, que también para mí fue como súper reafirmante. No todos, pero un número importante. Las personas que para mí eran importantes estuvieron, alumnos que fueron importantes para mí estuvieron en ese proceso. Así que también fue eso como súper enriquecedor. Y ya desde un punto de vista personal, la verdad es que a mí me hizo súper bien. Una especie de retiro que me permitió volver a mirarme, sacarme como estos roles
pude como terminar ya me lo había empezado a sacar un poco el rol de la profe de yoga, siempre súper bien, siempre contenta, siempre práctica, pero en la pandemia, al haber estado más tiempo sola, me permitió sacarme muchos roles y muchas cosas, que no sé si habría sido capaz de hacerlo manteniendo el mismo tipo de interacción social que me implica el ser profesora, pero a ti también, o sea, ser profe de yoga es como una constante exposición social. Entonces me hizo bien esa especie de retiro, como cortar vínculos un poquito, cortar interacción, cerrar mi cuerpo energético un poco, reencontrarme, ¿cachai? Entonces fue una especie como de retiro, en la cual pude condicionar hartas cosas asociadas a lo social y por tanto encontrar unas cosas esenciales, conectar con necesidades súper esenciales, como pasar tiempo sola y abrirles espacio. Entonces, con todo lo difícil que fue, para mí al final fue más positivo, más fruto que dolor innecesario o dolor gratuito. Eso, para mí esa fue como la experiencia. Y ahora al volver, todo el desafío de empezar de cero, porque cuando abrí la escuela, después de clases online, partí de verdad que fue cero. Muchas personas no volvieron, quedaron en el camino, todavía no sabían. Entonces yo de verdad siento que Yogakanda son dos escuelas. Una escuela prepandémica, había un grupo de personas, una manera de hacer clases, una idea profesora. Otra escuela post-pandemia, otro grupo de personas, otra manera de entender las clases, otra manera de ser profesora, otra manera de sentirme quien soy. Y ha sido súper bonito ese proceso, es como una segunda oportunidad. ¿Cachai? Así lo veo. Bueno, de hecho yo les conocí en pandemia, con el curso de historia. Ese fue en pandemia. Esa fue la primera vez que nos conocimos. Sí, en historia del yoga. Sí, y es muy loco porque yo digo, pucha, los conocí tarde porque nunca he podido practicar con ustedes porque pandemia, después me vine a vivir a la quinta región, entonces nunca he tomado una clase con ustedes, entonces siento que los conocí tarde porque estando en Santiago mucho tiempo, nunca no los conocí, es muy raro, muy loca esas cosas, pero bueno, en pandemia los conocí y la perspectiva de ustedes, la tuya y la de Pablo, como que me hizo mucho sentido y me voló la cabeza y me ha servido mucho, porque como que he absorbido el conocimiento que ustedes van compartiendo, de muy buena forma también pedagógicamente. Así que ahí, veito para arriba la pandemia porque los pude conocer. Sí, y fue bonito porque yo por lo menos creo que como que uno se encuentra con las personas en el momento apropiado. A lo mejor si nos hubieras conocido, no sé, 4 años atrás, ni habrías enganchado. Claro. Pero nos encontramos también en un momento de mucha resonancia, yo siento. Y para las dos partes, o sea, en el fondo que tú resuenes con nosotros, obviamente hace que nosotros también resonemos contigo, con tu manera de entender, de pensar, lo que te cuestionas del yoga, como las preguntas que haces. Todo lo que me preguntaste hoy día son las cosas en las que yo estoy pensando constantemente. Son todas mis reflexiones diarias en torno al yoga, la vida, el tantra, los alumnos, el género. De verdad es como si tuvieras metido en mi cabeza y hubieras mis autopreguntas a colación. No, maravilloso. Por eso tenía tantas ganas de conversar contigo. Y bueno, ya para ir como cerrar de preguntas breves, ¿ya? Entonces yo te voy a preguntar cositas como, es como un quiz, ¿ya? Entonces son preguntas muy, muy cortitas, acá ya no vamos a reflexionar tanto, sino que es como un poco para conocerte a ti y jugar también un poco. Ya. ¿Cuál es tu postura de yoga amada? Paschimottanasana. Mira, varios han dicho esa postura. ¿En serio? Mira. Y a mí me afecta tanto, es como mi postura al revés. Bueno, y ahí ahora vamos a la otra cara. La postura que más te cuesta, la más desafiante, la que no te es tan grande, la que nos pone incómodos.
Mm, los guerreros, hoy en día ya no tanto, pero los guerreros me desafiaron. Hoy día, posturas de equilibrio en un pie. Mis piernas son mi debilidad. Ah, ay, a mí la que siempre me ha costado mucho es Marichasana C. Tengo una relación con ella y, bueno, ya por mi operación en la muñeca ni siquiera yo creo que ya puedo intentar engancharme, pero siempre me costó. Sufría. Y con putitas hasta la también esa me cuesta. Yo diría que esa, ahora que la nombraste, no se me ocurrió, porque es equilibrio en un pie, fuerza de pierna. Esa no, sí, esa no la practico, pero la practico porque sé que me hace bien practicarla. Ya, siguiente pregunta. Esta yo no la sé porque nunca he estado en una clase tuya, entonces, ¿el Shavasana con música o sin música? Sin música. Sin música. Ahí eso va parejo. A los que he entrevistado, algunos con música, otros sin música. Mira. Los que son como más de la línea de la estándar, todos me dicen no, sin música. Sí, sin música. Armónico malo más. Armónico, claro. Armónico malo más. Claro. Props, ¿tú ocupas props? ¿Tienes algún tipo de props preferido, así como que sea el comodín, este prop sirve para todo? Los vlogs. Ya. Sencillos, no son parafernálicos, son para todo. ¿Te acuerdas de tu primera clase de yoga a la que fuiste tú como practicante? ¿Te acuerdas? Sin contar Bikram. Sí, sin contar. Sí, lo recuerdo. En Buenos Aires, en esta escuela donde fui a formarme. Y cero forma, era como yoga integral, entonces lo amé. Fue cuerpo absoluto, instinto absoluto, lo amé. Ya, más dos, a la gente que nos está viendo, recomiéndale una película y un libro que para ti sean como buenos, que resuelven. Algunas personas recomiendan alguno de yoga o cualquier libro de la vida. Esto ahí es libre. Libro para practicante de yoga, interesado en yoga, el Tantra Iluminado de Harish. Ya, ¿eso está en español? Ahora hace poco lo sacaron en español. Estaba en inglés, luego lo sacaron en portugués y ahora sacaron la versión en español. Qué bueno, ya. Voy a anotarlo ahí en mi... Lo voy a pedir para Navidad. Sí. Y película. Uy, yo soy pésima con los nombres. Oh my gosh. A ver, ¿cuál fue la última película con la que rayé? Ay, no recuerdo ni una, Juan. Ya, no importa. Pasa para Ciencia ficción y espiritualidad me mata. Así como Matrix. Lo siento, añeja, pero no puedes pasar por esta vida y no haber visto Matrix. Bueno, sí, buena. Ya, eso. Este espacio ahora al final es si te quedó algo en el tintero que quieras reafirmar o algo que quieras como plantear al final. Bueno, habla un poquito de la escuela, están con horarios, de mañana tarde, dónde están ubicados. Y lo que este espacio, unos minutitos para que tú digas lo que quieres. Invita a la gente a la escuela. A ver, yo estoy, bueno, esta es un poco mi visión del yoga, mi visión del Tantra Yoga. Es una visión que comparto con mi compañero Pablo. El proyecto de escuela nació de los dos, sigue siendo construido entre los dos. En este momento solo estoy haciendo yo clases regulares, y la extensión la seguimos trabajando juntos. Y básicamente es un espacio donde la práctica tiene un foco, primero, no sectario, no me casé con ningún sistema. Para mí el yoga es el yoga. Es un espacio de inclusión. No me interesa tener como grandes practicantes que hagan grandes piruetas. Sí es un espacio para las personas que quieran como hacer un proceso de verdad de transformación, de autoobservación, de indagación, de expansión de visiones de la realidad. Y esto lo hago con clases regulares, tengo horarios en la mañana,
tengo horarios en la tarde. Este año fueron poquitos, pero el próximo pienso incluir más horarios generales en la tarde y voy a abrir este horario que voy a darle también así con todo lo que pueda para promocionarlo. Voy a abrir un horario de pranayama, meditación y filosofía los viernes en la mañana. Así que el espacio está abierto si alguien quiere venir a conocerlo, y esa es un poquito la línea de la escuela. Desde ahí enseño, desde ahí entiendo la práctica, este camino. Sí, vayan, quienes están en Santiago, vayan a conocer la escuela de Andrea y Pablo. Bueno, yo me queda nada más que agradecerte. Podríamos haber conversado muchas horas porque creo que son temas súper interesantes de los que se discute o de los que se reflexiona poco. Así que muy feliz de que hayas aceptado la invitación. Me siento muy honrado porque la hayas aceptado y poder haber tenido en este capítulo de Fractal. Así que espero verte en persona en algún momento en uno de mis viajes a Santiago. Ojalá poder ir a la escuela y a practicar alguna vez contigo. Sí, me encantaría poder tenerte aquí en una clasecita. Imagínate ahí, pranayama y meditación presencial. Sería maravilloso. Maravilloso. Así que muchas gracias. No, a ti, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó conversar. Los temas que tocaste me apasionan, siento que son súper relevantes y te quiero entrevistar yo de vuelta para que me des tu opinión respecto a todas las mismas preguntas que hiciste. Sí, pero no me preguntes lo de filosofía porque me voy a enredar ahí, no entiendo, pero me cuesta explicarlo con palabras. Quiero escuchar tus procesos en relación a estas preguntas. Quiero escuchar qué es lo que tú piensas. Ya, bacán, me gusta, acepto el desafío, voy a tener que estudiar eso. Bueno. Ya, bueno, eso, para quienes nos están mirando, compartan, suscríbanse al canal, también revisen las anteriores entrevistas, vienen nuevos invitados muy interesantes, así que eso, los estamos viendo. Muchas gracias por acompañarnos en el cuarto capítulo de Fractal Yoga. Nos vemos. Chao, Andrea.